Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar el tema determinantes. Los determinantes representan uno de los temas más útiles del álgebra lineal, con muchas aplicaciones en ingeniería, física, economía, estadística, matemática y otras ciencias, lo que hace más importante su estudio particular y detallado. En esta unidad abordaremos el concepto muy particular de determinante de una matriz, con el cual resolveremos una gran cantidad de problemas. Este concepto nos permitirá más adelante hallar una forma de llegar a la inversa de una matriz y aprenderemos un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Definiremos este concepto de la siguiente manera. Dada la matriz A cuadrada de orden n, se llama determinante de A al único número real asociado a dicha matriz y lo representamos de cualquiera de estas formas. O bien, si consideramos los elementos de la matriz A, entonces al determinante lo podemos expresar de esta otra manera, en donde cada uno de estos elementos está encerrado entre dos barras en lugar de un paréntesis, como en el caso de matrices. Algunas observaciones que queremos hacer son las siguientes. No debe de ninguna manera confundirse el concepto de determinante con el concepto de valor absoluto, solo por el hecho de que utilizamos estas dos barras paralelas. Son dos conceptos totalmente diferentes. La otra observación que queremos hacer es que hablar de determinante es hablar de un único número asociado a una matriz cuadrada. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de matrices, estamos haciendo referencia a una tabla, o sea, a un grupo de elementos que estarían dispuestos en un número determinado de filas y de columnas. De ninguna manera, una matriz es un número. Una matriz es un arreglo de números. Sin embargo, un determinante sí es un único número asociado a una matriz cuadrada. Es muy importante la forma en que ustedes diferencian estos conceptos, incluso al escribirlos. Fíjense que en el caso de un determinante, los elementos están encerrados entre dos barras, y cuando nosotros hablamos de matrices, los elementos están expresados con dos paréntesis grandes. Queremos aprender a calcular ese número al que llamamos determinante y que está asociado a una matriz cuadrada. Para ello vamos a comenzar definiendo primero un determinante de orden 1. Y la definición dice así: si A es una matriz cuadrada de orden 1, es decir, que tiene una sola fila, una sola columna, es decir, un solo elemento, entonces el determinante asociado a esta matriz es el número real A sub 1, 1. Por ejemplo, si yo tengo la matriz de orden 1 por 1 que consta de un solo elemento que es el número 1, el determinante asociado a esa matriz es el número real 1. O bien, si yo tengo una matriz B, también de orden 1 por 1, cuyo único elemento es menos 5, el determinante asociado a esta matriz es el único número real menos 5. Definamos ahora determinante de orden 2. Sea A una matriz cuadrada de orden 2, tal que sus elementos son A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. El determinante asociado a esta matriz es el siguiente. Si ustedes observan, determinante, el número real, se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. Veamos algunos ejemplos. Dado el determinante de A, este determinante de A se va a calcular como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y haciendo cálculos me da como resultado menos 7. El determinante de B va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal, o sea 2 por menos 4, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Haciendo cálculos, esto me da el valor menos 2. Vamos a hacer la siguiente observación.
Dijimos que un determinante es un único número asociado a una matriz cuadrada. Así es que si tenemos este determinante, por ejemplo, haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, me da como resultado 27. Pero este número real 27 puede ser el valor de más de un determinante, como nosotros podemos observar acá. Si nosotros calculamos cada uno de estos determinantes, siempre me va a dar como resultado 27. Aprendimos a calcular determinantes de orden 1 y determinantes de orden 2. Queremos ahora aprender a calcular determinantes de cualquier orden, o sea, de un orden n. Para eso necesitamos aprender dos conceptos, el concepto de menor de un elemento y el concepto de cofactor de un elemento. Comencemos con el concepto de menor. La definición dice, dada A una matriz cuadrada de orden n y de elemento genérico A sub ij, menor de un elemento cualquiera A sub ij es el determinante asociado a dicha matriz cuadrada de orden n-1 que se obtiene al suprimir la fila i y la columna j y lo representamos por A grande sub ij. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la matriz A de orden n por n, el menor asociado al elemento A sub 1, 1, que lo representamos como A grande sub 1, 1, de acuerdo a esta definición, es un determinante asociado a la matriz de orden n-1 que se obtiene de suprimir la fila y la columna en la que se encuentra el elemento. Es decir, entonces, que el menor del elemento A sub 1, 1 es este determinante, que repito, se obtuvo de suprimir la fila 1 y la columna 1, que eran las filas y las columnas en donde se encontraba ubicado el elemento al cual le queremos calcular el menor. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la matriz A de orden 3, determine los menores de los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2 y A sub 1, 3. Si bien nosotros podríamos calcular los menores de todos los elementos de esta matriz, solo vamos a calcular los menores de los elementos A sub 1, 1, A sub 1, 2 y A sub 1, 3. Ahora bien, el menor del elemento A sub 1, 1 es el determinante que se obtiene al suprimir la fila 1 y la columna 1 de la matriz A. Y entonces obtengo este determinante de orden 2 que multiplicando los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria, obtengo el valor numérico. Si ahora quiero calcular el menor asociado al elemento A sub 1, 2, o sea, el elemento que se encuentra en la primera fila, segunda columna, entonces va a ser igual a un determinante que se obtiene al suprimir la fila 1 y la columna 2. Es decir, este determinante de un orden menor que el determinante asociado a la matriz A, es decir, un determinante de orden 2. Calculando su valor, como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, obtengo el valor menos 42. Veamos ahora el menor asociado al elemento A sub 1, 3. El menor del elemento A sub 1, 3 es el determinante que se obtiene al suprimir la fila 1 y la columna 3 y me da como resultado un determinante de orden 2 que también obtengo su valor multiplicando los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Estamos ahora en condiciones de definir cofactor de un elemento. Llamamos C sub ij igual a menos 1 elevado a la i más j por A sub ij, donde A sub ij es el menor correspondiente al elemento A sub ij. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la matriz A, calcule los cofactores de todos los elementos. Vimos que el cofactor es igual a menos 1 elevado a la i más j, o sea,
Fíjense que I y J hace referencia a la posición del elemento por el menor del elemento A sub ij. El cofactor del elemento A sub 1, 1 lo llamamos C sub 1, 1. Y aplicando esta fórmula que ven ustedes acá, va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, 1 más 1, por el menor A sub 1, 1. Esto va a ser igual a menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, por lo tanto, el cofactor C sub 1, 1 es igual al menor A sub 1, 1, que también es un determinante que al resolverlo, multiplicando los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria, me da como resultado menos 48. Calculemos el cofactor asociado al elemento A sub 1, 2, o sea, el elemento que está ubicado en la primera fila, segunda columna. Va a ser igual, volvemos a utilizar esta misma fórmula, menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, primera fila más el 2 que representa la segunda columna, por el menor A sub 1, 2. Como menos 1 elevado al cubo es menos 1, esto va a ser igual a menos el menor A sub 1, 2. El menor era el determinante que se obtenía al suprimir la fila 1, columna 2, es decir, la fila 1 y columna 2. El determinante que obtengo es el 4, 6, 7 o 7, 0. Haciendo los cálculos, me da como resultado 42 positivo. Veamos ahora el cofactor asociado al elemento que está ubicado en la primera fila, tercera columna. Primera fila, tercera columna. Esto va a ser igual a, apliquemos esta fórmula, menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, 1 más 3, por el menor correspondiente. Esto, como menos 1 es a la cuarta es igual a 1, entonces esto va a ser igual al menor A sub 1, 3. Y entonces me da como resultado este determinante de elementos 4, 5, 7, 8, que resolviéndolo me da como resultado menos 3. De la misma manera podemos calcular el cofactor asociado al elemento A sub 2, 1, o sea, el elemento que está ubicado en la segunda fila, primera columna. Y así podemos ir calculando cada uno del resto de los cofactores. Veamos uno, por ejemplo, el cofactor C sub 3, 1. El cofactor C sub 3, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, 3 más 1, por el menor A sub 3, 1. Menos 1 a la 3 más 1 es 1 positivo, porque es menos 1 a la cuarta, o sea 1. Y entonces el cofactor C sub 3, 1 va a ser igual al menor A sub 3, 1. Es decir, el determinante 2, 3, 5, 6, que es el que ustedes ven acá, y resolviendo me da como resultado menos 3. Veamos la siguiente observación. Dice que se observa que el menor y el cofactor de un elemento solo pueden diferir en el signo. Fíjense, acá están todos los cofactores de la matriz anterior. Y fíjense cómo los cofactores son iguales a los menores o los cofactores difieren del menor por un signo. Esto va a depender del exponente de menos 1. Cuando el exponente es una cantidad par, menos 1 elevado a un número par es 1 positivo. Y en ese caso el cofactor va a ser igual al menor, que es lo que ocurre en todos estos casos. Pero cuando el exponente es un número impar, menos 1 elevado a un número impar es igual a menos 1. Y entonces en estos casos el cofactor va a ser opuesto al menor, como lo ven en todos estos casos que se presentan acá. Ahora sí estamos en condiciones de encontrar el valor de cualquier determinante de orden n. Veamos el siguiente teorema. Dice, sea A una matriz cuadrada de orden n, entonces el determinante de A
es el único número asociado a la matriz A dado por esta expresión. A esta misma expresión se la puede compactar utilizando el símbolo suma de cualquiera de estas dos maneras y se llama el desarrollo mediante cofactores correspondientes a los elementos de la iésima fila. O bien, dice el teorema, el determinante de A lo podemos escribir como esta otra expresión que nuevamente la compactamos utilizando el símbolo suma y se llama desarrollo mediante cofactores correspondientes a los elementos de la jésima columna. Vamos a explicar cada una de estas expresiones. Si nosotros observamos esta expresión, vemos que A sub I1 es el elemento que está ubicado en la fila I, columna 1. Y ese elemento está multiplicado por C sub I1, o sea, por su cofactor. Más A sub I2, que es el elemento que está ubicado en la fila I, columna 2, que también está multiplicado por su cofactor. Y así va tomando cada uno de los elementos de esta fila y los multiplica por su cofactor. Veamos acá, A sub IJ está multiplicado también por su cofactor. Y por último, más A sub IN, o sea, el último elemento de esa fila, también multiplicada por su cofactor. Es decir, que para encontrar el valor de un determinante, lo que tenemos que hacer es tomar una fila cualquiera. Puede ser la fila 1, la fila 2, cualquier fila I. Y entonces tomamos cada uno de sus elementos y vamos multiplicando por su respectivo cofactor. Es la suma de productos de cada uno de los elementos de esta fila por su correspondiente cofactor. Observemos esta otra expresión. A sub 1J es el elemento que está ubicado en la fila 1, columna J. A sub 2J es el elemento que está ubicado en la fila 2, columna J, y así sucesivamente. Lo que podemos observar es cada uno de estos elementos está multiplicado por su cofactor. Es decir, que podemos calcular el determinante como las sumas de productos entre los elementos de una columna cualquiera. Acá tomé una columna J, pero es una columna genérica, podría haber tomado la columna 1 o la columna 2 o la columna N, o sea, cualquier columna y tomar cada uno de los elementos de esa columna que tome, la debo multiplicar por su respectivo cofactor y hacer esas sumas de productos. Al resolver esa suma de productos, obtengo el valor del determinante de A. Veamos este ejemplo. Calcule el determinante asociado a la matriz A. Voy a utilizar el teorema anterior. Para eso lo que debo hacer es elegir una fila cualquiera o una columna cualquiera, una sola. Entonces, supongamos que elija esta columna, o sea, la tercera columna. Entonces, para encontrar el valor del determinante, lo que voy a hacer es tomar cada uno de los elementos de esa columna que elegí, voy a multiplicarla por su respectivo cofactor, voy a hacer esas sumas y así encontraré el valor del determinante. Veamos, tengo el elemento 3, lo voy a multiplicar por su cofactor, o sea, el cofactor del elemento que está ubicado en la primera fila, tercera columna, es decir, el cofactor C sub 1, 3, más el otro elemento de esa columna, o sea, el 6, multiplicado por su cofactor, es decir, el cofactor del elemento que está ubicado en la segunda fila, tercera columna, es el cofactor C sub 2, 3, más el último elemento de esa columna lo multiplicaré por su cofactor, es decir, el cofactor C sub 3, 3. Entonces, el determinante de A va a ser igual al elemento, que es 3, por su cofactor. El cofactor lo vamos a calcular utilizando la fórmula que vimos anteriormente, es decir, menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento, o sea, a 1 más 3,
por el menor, y el menor es el determinante que se obtiene al suprimir la primera fila, tercera columna, o sea, al suprimir la fila y la columna en donde se encuentra el elemento. En este caso, entonces, me da como resultado el determinante de elementos 4, 7, 5, 8, más el segundo elemento, que en este caso es 6, por su cofactor. El cofactor va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, a 2 más 3, por el menor correspondiente. Y el menor es el determinante que se obtiene al suprimir la segunda fila, tercera columna. Es decir, es el determinante de elementos 1, 2, 7, 8, como pueden ver acá. Más el tercer elemento, que es 0, por su cofactor. Es decir, menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento, que es 3 más 3, por el menor, es decir, por el determinante que se obtiene al suprimir la tercera fila, tercera columna, y que me da como resultado este determinante que ustedes pueden ver acá. Igualmente, acá quiero hacer una observación. Como el elemento es 0, ni siquiera hubiese sido necesario calcular el cofactor C sub 3,3 porque este término se anula. Entonces yo podría directamente, para calcular este determinante, considerar solo esta suma. Continuemos calculando. Entonces esto va a ser igual a 3 por menos 1 elevado a la cuarta, que es 1 positivo. Calculamos el valor de este determinante como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Más 6 por menos 1 a la quinta. Por lo tanto, entonces, acá me va a quedar menos 6 por el valor del determinante, lo obtengo multiplicando los elementos de la diagonal principal, 1 por 8, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, es decir, 7 por 2. Ahora bien, haciendo estos cálculos, me da como resultado que el determinante asociado a la matriz A es el único número real 27. Veamos qué ocurre en el caso de tener que calcular un determinante asociado a una matriz triangular. El siguiente teorema dice lo siguiente. Si A es una matriz cuadrada de orden n y es una matriz triangular superior o inferior, entonces el determinante de A es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Vamos a hacer ahora la demostración de este teorema. Vamos a considerar una matriz triangular inferior. Podríamos haber considerado una matriz triangular superior. La demostración sería similar. Si nosotros usamos ahora el teorema anterior, entonces podemos calcular el valor del determinante desarrollándolo por los cofactores de los elementos de la primera fila. Es decir, podríamos escribir A sub 1, 1 por su cofactor, más 0 por su cofactor, y así 0 por su cofactor. Fíjense que estos valores se anulan porque el elemento es 0 y el valor del determinante no es otra cosa que A sub 1, 1 por el cofactor C sub 1, 1. El cofactor C sub 1, 1 se obtiene como menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea 1 al cuadrado, que me da como resultado 1, por el menor, y el menor es el determinante que se obtiene al suprimir la primera fila, primera columna, es decir, es este determinante que ustedes ven acá. Si yo vuelvo a repetir el procedimiento y ahora digo, lo desarrollo el determinante utilizando los elementos de esta primera fila, entonces tendré A sub 1, 1 por este nuevo elemento que es el A sub 2, 2 por el cofactor C sub 2, 2. Y así, si yo repito este procedimiento, obtendré que el determinante de A no es otra cosa que el producto de los elementos de la diagonal principal. Veamos en este ejemplo cómo se aplica el teorema. Tenemos que calcular el determinante de A, que es un determinante asociado a una matriz triangular superior. De acuerdo entonces al teorema anterior, el valor de este determinante se obtiene al multiplicar
los elementos de la diagonal principal, es decir, 2 por 3 por 1 por 5 por menos 1, que me dará como resultado el valor menos 30. Veamos ahora algunas propiedades que verifican este concepto. La propiedad 1 dice que CA, una matriz cuadrada de orden n, entonces el determinante de esa matriz es igual al determinante de su transpuesta. A esta propiedad la vamos a aceptar sin demostración y vamos a dar un ejemplo en donde verificaremos que efectivamente se cumple. Debo aclarar que lo que voy a hacer ahora no es una demostración, es simplemente un ejemplo de esta propiedad. Veamos el siguiente ejemplo. Si el determinante de A me da como resultado menos 4, calcular el determinante de la transpuesta de A. Veamos, si A es la matriz que tiene estos elementos, entonces la transpuesta de A va a ser la matriz de elementos 1, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 3. Voy a calcular el determinante de la transpuesta de A y voy a obtener como resultado, de acuerdo a la propiedad anterior, también menos 4. Veamos entonces. Tomemos esta primera fila del determinante y lo voy a desarrollar por los cofactores de sus elementos. Entonces, obtengo el elemento que es 1 por su cofactor, o sea, C sub 1, 1, más 0 por su cofactor, o sea, el C sub 1, 2, más 0 por su cofactor, o sea, el C sub 1, 3. Como estos valores son 0, entonces esta expresión directamente va a ser igual a C sub 1, 1. C sub 1, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de la posición, o sea, 2 por el menor que se obtiene al eliminar la primera fila y la primera columna, es decir, el determinante de elementos 0, 4, 1, 3. Resolviendo, obtenemos menos 4. Por lo tanto, mostramos, no demostramos, porque esto es un ejemplo en particular, solo mostramos que en este caso se verifica la propiedad, es decir, que el determinante de A es igual al determinante de la transpuesta de A. Veamos la propiedad 2. Sea una matriz cuadrada de orden n, si en la matriz A se intercambian dos líneas paralelas, el determinante asociado a dicha matriz cambia de signo. Veamos el siguiente ejemplo. Sea la matriz A y la matriz P que se la obtuvo al intercambiar la primera y segunda columna de A. Es decir, esta primera columna de A ahora va a ser la segunda columna de B y la segunda columna de A va a ser la primera columna de B. El determinante de A fue calculado previamente y se obtuvo el valor 3. Vamos ahora a calcular el determinante de B, que de acuerdo a la propiedad anterior tendría que ser de un signo opuesto al signo del valor que se obtuvo para el determinante de A. Y efectivamente, si nosotros hacemos los cálculos de este determinante, obtenemos el elemento que es menos 2 por su cofactor. El cofactor de este elemento va a ser menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento por el menor, más el segundo elemento, que es 0, por su cofactor. El cofactor va a ser menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento por el menor, más el tercer elemento, que en este caso es 5, por su cofactor. Es decir, por menos 1 elevado a la suma de la posición del elemento por el menor. Realizando todos los cálculos, obtenemos que el determinante de B es igual a menos 3, es decir, tiene el signo opuesto al determinante de A. Entonces, lo que dice la propiedad anterior es que si nosotros intercambiamos dos líneas paralelas, o sea, puedo intercambiar filas entre sí
o columnas entre sí. Lo que le ocurre al valor del determinante después de hacer ese intercambio es que cambia de signo respecto del valor inicial. Continuaremos en la próxima clase desarrollando el resto de las propiedades de los determinantes.